Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? De esta forma damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio, en donde estudiamos diariamente la Biblia, la palabra de Dios, de la mano como siempre del conferencista internacional Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero traerle en este día un nuevo programa dentro de la serie sobre el estudio en el libro de Josué. El programa de hoy se titula Disciplina en la Iglesia. Cada uno de nosotros en la vida tenemos que enfrentar momentos duros y difíciles, a veces dramáticos y críticos. Si nos permitimos un pecado que ofende a la iglesia, un pecado que afecta públicamente a la congregación, que afecta al nombre de Dios en forma abierta, tiene que haber disciplina. Eso lo enseña la Biblia. En el Nuevo Testamento, de tal manera que se aplica para la iglesia cristiana en el día de hoy, cualquier iglesia cristiana local. En el Antiguo Testamento, como un cuadro, una figura, un ejemplo, un reforzar de la doctrina novotestamentaria. Y hoy justamente estamos en el Antiguo Testamento, que para el cristiano es una ayuda, es un refuerzo, había dicho anteriormente, de la doctrina del Nuevo Testamento. Estamos analizando el pecado de este hombre que se llamó Acán. Lo estamos estudiando en Josué capítulo 7. Él escondió un lingote de oro, unos 50 siclos o tal de plata y un manto babilónico. No fue un pecado en un sentido enormemente grosero, pero a los ojos de Dios terriblemente grave, porque todas estas cosas Dios había dicho estaban bajo maldición y solamente debieran entregarse para el servicio de Dios. ¿Por qué? No viene al caso. A nosotros no nos debe interesar. Al cristiano lo que interesa es ¿qué dice Dios? De vez en cuando Dios quiere explicarse y se explica, pero Dios no tiene por qué explicarle al ser humano sus razones, aunque las razones de Dios siempre son justas, amorosas y nos benefician. El hombre y la mujer humildes simplemente dicen, si Dios lo dice, yo lo acepto y con eso basta. Pues bien, la verdad es que había pecado. Ahora, en el día de ayer yo terminé nuestro estudio, si usted nos estuvo acompañando, diciendo que nunca es tarde para confesar, abandonar y ser perdonado del pecado y restaurado a un nuevo caminar con Dios. Siempre hay esperanza bíblica, mi amable oyente. Hay un camino en la Biblia, revelado por Dios claramente sobre cómo ser perdonado, cómo levantarse de nuevo y cómo comenzar a caminar con Dios. Me acuerdo en una ocasión aconteció un incidente muy triste. Estábamos en un país sudamericano y se me acercó. Estábamos terminando una campaña en un hermoso estadio de basquetbol que hoy está cubierto, dicho sea de paso, en aquel tiempo estaba abierto. Se me acercó un caballero, mejor dicho, no se me acercó, me tomó del brazo y en forma casi violenta me dio vuelta. Y me dijo, mire Palau, yo sé que está apurado y que va a la plataforma. Mire lo que me pasó a mí. Yo era predicador de la palabra de Dios aquí en esta ciudad. Mi esposa, por razones que no conozco, dice, se me fue con otro hombre. Como consecuencia, la iglesia me expulsó a mí, no a ella, porque ella ya se había ido. Yo quedé tan ofendido, tan amargado, tan herido, tan humillado, que no he vuelto a la iglesia en 15 años. Cuando vi la propaganda de que usted estaba en esta ciudad, me acerqué aquí al estadio y he estado escuchándolo por noche. Ya la mayoría de la gente en las iglesias ni me conoce porque una generación nueva ha surgido. Y dice, esta noche pasada o dos, me he reconciliado con Dios. Quiero volver a los caminos de Dios. Y quería darle las gracias, hermano Palau, de que usted me ayudó a volver a los caminos de Dios. Le digo, señores y señores, que me puse a llorar. De pensar de un colega, un compañero, un hermano, que porque su mujer infiel se le marchó con otro individuo, él quedó mal parado, ofendido, humillado, herido y apartado de la grey del Señor sin causa ni razón. Ahora, es por eso que a veces en las iglesias tenemos miedo de ejercer disciplina bíblica, porque tan a menudo, por ignorancia, por carnalidad, por falta de profundidad espiritual,
Las iglesias, en vez de hacer disciplina correcta y bíblica, han practicado una disciplina humana, mundana, carnal, vengativa, y entonces la gente prefiere no hacer disciplina. Bueno, la cuestión no es ni hacerla mal, ni no hacerla como reacción a lo mal hecho. Hay que hacer disciplina al estilo bíblico. Porque si nosotros despreciamos la santidad y la disciplina que Dios ha revelado en la Biblia, lo hacemos a nuestro propio peligro. Nosotros vamos a pagar el pato, como dicen, si nosotros rechazamos la revelación de Dios con relación a la disciplina en la iglesia local. Dice Hebreos capítulo 12 y versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Primera de Pedro capítulo 1, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted desprecia la santidad, lo hace solamente para ser juzgado. Usted y su familia van a pagar duramente, sobre todo si el hombre de la casa se comporta impuramente, impropiamente, injustamente. Su mujer y sus hijos, a la larga, a la vez que él sobre todos, van a sufrir las consecuencias. ¡Qué desgracia, qué maldición cuando un hombre hace eso con su familia! Y eso es lo que hizo Acán aquí en Josué capítulo 7. Él despreció la santidad, despreció el temor de Dios y como resultado él y su familia todos quedaron deshechos. Ahora, primeramente yo quiero que veamos 4 cosas con respecto a la disciplina. Quizás hoy las menciono, mañana las analizamos. Y de aquí de Josué capítulo 7 voy a hacer un desvío a 4 capítulos del Nuevo Testamento para tratar el asunto de la disciplina. En un estudio bíblico que yo he dado en este programa sobre 2 de Corintios, traté a fondo el asunto de la disciplina, pero lo debo tratar de nuevo porque creo que en las iglesias no se está practicando y traería mucha gloria y honra al nombre de Jesucristo si bíblicamente tratamos el asunto de la disciplina. Primero, en 1 de Juan capítulo 1 encontramos el camino del perdón. 1 de Juan capítulo 1 y capítulo 2, los primeros 2 versículos. El camino del perdón. Segundo, en 1 Corintios capítulo 11 encontramos el camino para evitar el juicio de Dios. ¿Cómo evitar el juicio de Dios? Hay un camino, hay un sendero. Y 1 Corintios 11 nos declara ese camino. Tercero, hay un camino de disciplina. Y 1 Corintios capítulo 5 y 2 Corintios capítulos 1 y 2 nos indican ese camino de la disciplina. Tome nota. Por último, en nuestra meditación, en 2 Corintios capítulo 1 encontramos el camino de la restauración, del levantar al caído, al fracasado, al descarriado, al que ha deshonrado el nombre del Señor. Así que vamos por partes, hoy con rapidez y mañana Dios mediante continuamos. 1 de Juan capítulo 1, el camino del perdón. Es un pasaje muy famoso entre los cristianos que conocen la Biblia, pero en esencia dice lo siguiente, versículo 5 o 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El camino del perdón. Si usted se ha descarriado y necesita perdón, humíllese en este instante y reciba el perdón de Dios. Para ponerse en contacto con Luis Palau y hacerle llegar sus comentarios o sus preguntas, le puede escribir a la dirección de correo electrónico consejos@luispalau.net. consejos@luispalau.net. Si prefiere hacerlo a través del correo postal, escríbale a Luis Palau, P.O. Box 380, Miami, Florida 33243, Estados Unidos. Ahora nos acompaña en el segmento musical de nuestro programa
Pablo Olivares con la canción La historia de un carpintero. Un día escuché la historia de un carpintero que me vino a salvar. Desde muy niño la recuerdo y desde entonces no la pude olvidar. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís aquella historia, solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da. Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Porque esa historia cambia todo. Porque su sangre nos da oportunidad. Yo quiero amarte y alabarte, glorificarte hasta la eternidad. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede cambiar. Si sentís aquella historia, solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da, y yo amo esa historia, porque es la historia de Jesús. Sin dudar, subió a la cruz para morir, pagar el precio con dolor. Sin tener culpas dio su vida Él por mí. Si vivís aquella historia, la que tu vida puede salvar. Solo la tienes que aceptar. La salvación Él te da. Yeah, 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 yeah. Hasta aquí nos acompañaba Pablo Olivares por el segmento musical de nuestro programa Cruzada con Luis Palau. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó, pero no quería despedirme sin antes recordarle que si usted conoció al Señor Jesucristo como su Salvador personal a través de alguno de los ministerios de la Asociación Luis Palau, ya sea viendo alguno de los programas de televisión, escuchando alguno de los programas radiales, tal vez leyendo alguno de sus libros o asistiendo a alguno de sus festivales, yo le invito a que nos escriba, nos cuente de su decisión a la dirección de correo electrónico testimonios@luispalau.net. testimonios@luispalau.net. Para Luis va a ser de mucha alegría saber de su decisión y poder estar en contacto con usted, así que yo le animo a que nos escriba. Mi nombre es Jorge Escopazo, fue un placer acompañarle en este día. Recuerde visitarnos en nuestro sitio en internet www.luispalau.net. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.